Ejercicio guiado número 43. Acceso a base de datos. Bien, pues en este ejercicio vamos a manejar lo que es el acceso a la base de datos. El objetivo de todos los programas anteriores dedicados a base de datos es finalmente aprender a crear un fichero que contenga toda la información que la empresa necesita gestionar, es decir, crear un fichero de base de datos. Este fichero se incluirá con el programa Java que se realice. Nuestro programa Java accederá a este fichero continuamente para añadir nuevos datos o modificar datos, eliminar datos o extraer datos según lo ordene el usuario del programa. En esta hoja guiada veremos los pasos necesarios para conectar un proyecto Java con un fichero de base de datos creado en Access. Pues para comenzar tenemos que saber los pasos generales para preparar una aplicación Java para acceder a una base de datos. Para preparar esta aplicación, pues se puede acceder a una base de datos. Es necesario realizar tres pasos. Primero, que es cargar el controlador de la base de datos. El controlador define el tipo de base de datos que se va a usar, ya sea Access o MySQL o cualquier otro gestor de base de datos. Pues en nuestro caso vamos a usar el controlador para base de datos de Access. Como segundo paso es crear un objeto conexión. Para crear este objeto hay que indicar la situación del fichero de base de datos, el usuario y la contraseña de dicha base de datos. El objeto conexión abre el fichero de la base de datos. Posteriormente, como parte 3, es crear un objeto sentencia. El objeto sentencia se crea a partir de una conexión anterior. Los objetos sentencia permiten realizar acciones sobre la base de datos usando instrucciones SQL. Bien, pues vamos a crear un nuevo proyecto. A este proyecto le ponemos acceso BD. Le damos en terminar. Bien, pues este ejercicio se pretende crear una pequeña aplicación de base de datos que permita simplemente mostrar los datos de los trabajadores almacenados en la base de datos Manemsa. Aquí estamos agregando un nuevo formulario JFrame llamado ventana principal. Bien, aquí lo tenemos. Bien, pues en la parte superior de la ventana vamos a añadir un botón con el texto ver datos trabajadores, que se llame btn ver datos. Bien, le ponemos el nombre, ver datos trabajador. Le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner btn ver datos. Bien, pues se pretende simplemente que al pulsar el botón btn ver datos aparezca en un JOption panel datos sobre los trabajadores almacenados en la base de datos. Bien, pues antes de empezar con la programación de nuestra aplicación, introduciremos el fichero de base de datos en una carpeta del proyecto que estamos haciendo. Para ello vamos a acceder a la carpeta del proyecto acceso BD. Esta carpeta se encontrará allá donde estemos guardando nuestros proyectos. Bien, pues aquí está nuestro proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta. A esta carpeta le vamos a llamar base. Posteriormente vamos a buscar el fichero que hemos creado, que se llama Manemsa, un archivo de Access. Lo vamos a copiar. Vamos a base y lo pegamos. Y pues ya que tenemos ahí, lo único que de esta manera tenemos el fichero en la base de datos que hemos creado en Access. Está guardado dentro de la misma carpeta del proyecto. Esta se usará dicha base de datos. Se recomienda que eso se haga cada vez que se programe una aplicación de base de datos Java. Ya podemos volver a NetBeans y continuar con nuestro trabajo.
Bien, aquí volvimos para la parte que le confiere a la preparación de la aplicación Java para el acceso a la base de datos. Bien, pues para poder acceder y manipular una base de datos es necesario tener dos objetos. Un objeto del tipo connection, al que llamaremos conexión. Este objeto define la conexión con la base de datos. Y un objeto del tipo statement, el que llamaremos sentencia. Este objeto permite manipular la base de datos. Aquí estamos creando el connection. Posteriormente creamos el statement. Justo debajo, bueno, justo en el área de variables globales. Esto se llamará sentencia. Bueno, pues ya lo creamos. Aparecerán subrayados, ya que será necesario indicar el import para las clases connection y statement. Estos son SQL connection y SQL statement. Los agregamos para eliminar los errores. Una vez definidos los objetos conexión y sentencia necesarios para el acceso a la base de datos, preparemos nuestro programa para que pueda acceder a la base de datos manemsa.mdb. Esto se hará en el constructor. Bien, pues en primer lugar se añadirá al constructor una llamada a una función llamada preparar base de datos. Ya que le hemos llamado, vamos a crear el método preparar base de datos debajo del constructor y vamos a empezar a programar lo siguiente. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a poner un tree, string controlador, y vamos a poner una línea de texto que es muy importante para hacer lo que es cargar el controlador para obtener el manejo de la base de datos. Bien, estamos todavía en la parte del código. Vamos a cerrar este tree con un catch. Entonces, todo lo que, en caso de que suceda un error, para eso sirve el tree catch. Vamos a mandar un JOption pane, el texto en un mensaje de diálogo. El texto va a decir error al cargar el controlador. Bien, pues ahí lo que falta agregar es el import para el JOption pane. Bien, pues el código que acabamos de programar es el primer paso para realizar el acceso a una base de datos, es la carga del controlador. Recordemos que el controlador le indica a Java que el tipo de base de datos queremos usar, ya sea Access, MySQL, entre otras. El controlador que le indica a Java que usaremos una base de datos Access viene definido a través del método, bueno, de la cadena de texto donde dice soon, hasta driver, y la forma de activar dicho controlador es a través de la instrucción classroom_name, donde el controlador es una variable de cadena que contiene la cadena anterior. Básicamente lo que hace esas dos líneas de código es preparar Java para poder usar Access. En el caso de que se quiera usar una base de datos realizada en otro programa que no fuera Access, habría de cambiar la cadena de texto correspondiente a su controlador. Por ejemplo, está MySQL, en este caso siempre va a ser Access. También podemos observar que es obligatorio encerrar el código en la carga del controlador entre tree catch para capturar cualquier error imprevisto. Vamos a añadir el siguiente código a continuación del anterior, es otro tree, es una variable string que se llama dsn, donde va a llevar el objeto conexión para hacer conexión con la base de datos.
En lo que mencionaremos a continuación es la ruta donde se encuentra el archivo manemsa. Bien, está lo que es un usuario, un password. Pues como inicializamos el tree, cerramos con un catch. Este va a mandar a un hot option pane el texto en caso de que se presente un error, el texto de error al realizar la conexión. Vamos a modificar este error, vamos a agregar el import para driver manager. Nos falta una n, bien, ahí está corregido. Bien, pues el código que acabamos de añadir se corresponde en el segundo paso para acceder a una base de datos. Eso es crear el objeto conexión. El objeto conexión es el que efectúa las conexiones real con la base de datos. Se podría decir que es el objeto que permite abrir la puerta del fichero de base de datos para entrar en él. Para construir este objeto conexión, el cual ya está declarado en la parte global de la clase, hacen falta tres datos: el nombre del usuario que manipulará la base de datos. En el caso este es access, no necesitamos indicar ningún nombre de usuario, por eso veremos la instrucción string user y una cadena vacía. También el password está con una cadena vacía, tampoco es necesario. El DCN de la base de datos significa nombre del origen de datos, y esa es una cadena de texto algo compleja que contiene información sobre el fichero de base de datos que queremos usar. La parte inicial de la cadena de la DSN siempre será igual que la base de datos de Access. Bien, pues sin embargo, lo que nos interesa realmente es que esta cadena es en su parte final donde haya que indicar el camino del fichero, la base de datos al que realmente accederemos. En nuestro caso tenemos manemsa. Bien, pues ahora será necesario añadir el siguiente código para poder terminar con hacer conexión bien con la base de datos. Como vimos en el anterior al igual que en el primer paso, es necesario rodear la creación de la conexión con un tree catch para capturar cualquier error inesperado que se pueda producir en este paso. Bien, ahora sí podemos continuar con el siguiente. Vamos a agregar también un tree. Vamos a decir que sentencia es igual a conexión.createStatement.
Pues ya que hicimos el tree, es necesario cerrar con un catch en el que este nos va a mandar un hot option panel, un mensaje de diálogo en caso de que haya un error, va a decir error al crear el objeto sentencia. Bien, ahí lo tenemos. Muy bien, pues este código que acabamos de añadir se corresponde en el tercer paso necesario para poder acceder a una base de datos, que esta es la creación del objeto sentencia. Y pues el objeto sentencia será el que nos permite ejecutar órdenes SQL sobre la base de datos, es decir, que el objeto nos permite actuar y manipular la base de datos. Objeto es vital y es el objetivo de toda esta preparación. El objeto sentencia se crea a partir del objeto conexión creado en el paso anterior usando la instrucción que vimos. Y como sucedió en los dos pasos anteriores, es necesario rodear esta instrucción con un tree catch para capturar cualquier tipo de error inesperado que se pudiera producir. Bien, pues así pues ya tenemos preparado nuestro programa para acceder a la base de datos. Esta preparación se realiza en el momento que se ejecuta el programa, ya que hemos introducido ese código en el constructor. Es cierto que este código resulta bastante abstracto y complejo, pero tiene la gran ventaja de que siempre será igual. Para nuestros ejercicios solo tendremos que cambiar el nombre de la base de datos que se esté usando en este momento. El resto del código es igual. Y pues el objetivo de todo este código de preparación del acceso al fichero de la base de datos es obtener un objeto llamado sentencia que nos posibilitará la manipulación de la base de datos usando órdenes SQL. Y pues como primer paso, cuando se pulse el botón ver datos de trabajadores, tendremos que extraer los datos de la tabla de trabajadores para poder mostrarlos. Para ello vamos a escribir el siguiente código dentro del evento Action Performance del botón btn ver datos. Lo que se está haciendo ahí es realizar una consulta con el código SQL, con un lenguaje SQL. Bien, en caso tenemos el tree catch, en caso de que haya un error de consulta de la tabla de trabajadores. Bien, pues el siguiente código, que es un objeto sentencia, se usa para dar objetos, pero para dar órdenes a la base de datos. Esas órdenes se dan usando el lenguaje de consulta SQL. Aquí usamos el método execute query del objeto sentencia para ejecutar la consulta SQL select from trabajadores ordered by nombre. Esta consulta extraerá todos los datos de la tabla de trabajadores ordenados por nombre. El método execute query recibe como parámetro una cadena representando la consulta SQL. No es necesario indicar el punto y coma final de la consulta SQL. El resultado de la consulta se guarda en un objeto de tipo resultSet que se ha llamado simplemente R. Los objetos resultSet almacenan un resultado en una consulta SQL. Será necesario incluir el import necesario para la clase resultSet. Como podemos observar, es necesario la ejecución de la consulta con un tree catch para capturar errores inesperados al realizar la consulta.
Bien, pues los objetos result set debemos imaginarlos como una tabla que contiene el resultado de la consulta SQL que se ha ejecutado. En nuestro caso, la consulta SQL que hemos ejecutado ha extraído toda la tabla trabajadores, por lo tanto nuestro result set contiene toda la tabla trabajadores. Bien, pues ya que hemos checado todo este código, podemos trabajar con el siguiente action perform. Bien, más bien dicho, con modificar el action performance de este btn ver datos. Lo que vamos a hacer es agregar una sola línea r.next. Bien, aquí lo tenemos. El método r.next este hará que avancemos una fila en el result set, es decir, ahora estaremos situados en la primera fila del result set. La flecha avanza a una posición. Ahora que estamos situados en la posición del primer trabajador, podemos extraer información referente a sus campos. Esto vamos a añadir el siguiente código al action performer. Y nos colocamos, le damos un espacio. Estamos agregando esta parte de código. Iniciamos con la cadena, con la variable info, que es el trabajador se llama, y con el método getString extraemos el nombre del campo nombre. Igual con el mismo método getString vamos a extraer el apellido del campo apellido. Lo que viene siendo la palabra nombre y apellido son campos que ya tenemos declarados en la base de datos MANEMSA. También el campo que se va a manejar a continuación, que viene siendo el sueldo. Bien, pues ya tenemos agregado esta línea de código. Lo que falta hacer a continuación es agregar esto a un JOption pane, que nos va a mandar un mensaje de diálogo con el contenido de toda la variable info. Lo que vamos a hacer al siguiente, vamos a hacer un JOption pane .show message dialog, mensaje de diálogo. Le vamos a poner dentro de la variable info. Y pues ya tenemos. Lo que se ha hecho primero es declarar una variable de cadena llamada info. Vamos a ejecutar el programa para comprobar su funcionamiento. Y luego de esa variable se le ha asignado una concatenación de cadenas. Lo interesante de esto es el método getString del objeto resultSet. Este método getString, aquí vemos una parte que se error al realizar la conexión.
Error al crear el objeto sentencia. Error al controlar de los trabajadores. Eso quiere decir que hay un detalle en la cuestión de código. Bien, pues vamos a modificar primero la extensión del archivo manems. Vamos a ponerle mdb. Ahí también mdb. Bien, ahí lo tenemos. Error al consultar la tabla. Es probable que vayamos a modificar el código. Bien, aquí tenemos ver datos del trabajador. El trabajador se llama y ya tiene todos los datos que se han requerido. Bien, pues en este se utilizó el método getString del objeto resultSetR. Este método permite extraer una cadena con el valor del campo indicado como parámetro. Bien, pues vamos a seguir haciéndole cambios en este código del botón para entender mejor el funcionamiento del resultSet. Se añade la siguiente línea de código, que es un r.next. Ejecutamos y vemos que ya se ha posicionado en el siguiente registro. Esto produce que la flecha avance 2 posiciones en el result set y por lo tanto se recoge la segunda fila. Y pues los objetos result set poseen diversos métodos para cambiar la posición actual de la tabla result set. Dicho de otro modo, para mover la flecha, veamos algunos de ellos. Tenemos rnext, rprevious, rfirst, rlast, before first, after last, absolute. Pues vamos a hacer el siguiente cambio al Action Performance, simplemente para experimentar. Vamos a colocar un método AfterLast. Otro denominado Previous. En este caso la flecha se coloca en un EOF AfterLast y luego retrocede a una fila Previous. Por lo tanto, al ejecutar el programa, se mostrarán los datos del último trabajador. Bien, pues otro experimento es cambiar el código también de la siguiente forma. Vamos a ver los datos de trabajadores. Este es el último trabajador. Pues ahora vamos a seguir modificando el código. Vamos a agregar un R absolute, un R next, R previous, dos R previous consecutivos. Bien, pues este código coloca la flecha en la fila 2, el absolute 2, ahí le falta un 2 en el paréntesis. Después avanza una fila con next, luego retrocede una fila previous y finalmente retrocede una fila previous. Así pues, finalmente la flecha queda colocada en la primera fila, por lo tanto se muestran los datos del primer trabajador.
Bien, vamos a ver los datos del trabajador. Ese es el primer trabajador, Ana Ruiz. Como podemos ver, nos podemos mover dentro del contenido de los result set gracias a todos estos métodos que luego podremos extraer los datos en la fila correspondiente. Ahora estudiaremos la forma de recorrer todas las filas del result set para así extraer la información de todos sus registros. Vamos a modificar nuestro código para que se muestren todos los registros del result set. Para ello vamos a realizar el siguiente cambio. Bien, pues vamos a agregar un R before first, después posteriormente un while con una condición R.next. Dentro de este while vamos a agregar parte de la variable info, la vamos a modificar. Es lo que vamos a hacer a continuación, modificarla. Bien, seguimos modificando. Bien, pues ahí lo tenemos. En este código se ha inicializado la variable info y la cadena vacía, y luego se ha añadido un bucle bastante interesante que viene siendo un while. Vamos a analizar este bucle. Lo primero que hace es colocar explícitamente la flecha en la fila BOF, es decir, antes del primer trabajador. Luego tenemos un bucle mientras que comienza así. Tenemos un R next. Posteriormente el método next intenta colocar la flecha en la siguiente fila y lo hace bien, si lo hace bien devuelve un valor verdadero. Cuanto no se puede avanzar más, el método next devolverá falso. Así pues, el while significa mientras haya podido avanzar una fila, haz lo siguiente. O dicho de otro modo, este bucle se repetirá para cada fila de la tabla del result set. Bien, así ya podemos ejecutar el programa y comprobar el funcionamiento. Vemos ver datos del trabajador y vemos que sí, efectivamente se recorren todos los trabajadores, son tres, y los manda al Photo Option Panel. Bien, pues el bucle que acabamos de programar es un código clásico para manipular un result set. Siempre que queremos recorrer todas las filas del result set, haremos algo como esto. Se ha visto que también para obtener un dato de una fila actual se usa el método getString, indicando como parámetro el dato que se quiere obtener. Bien, pues los result set poseen otros métodos para obtener los datos convertidos en números, como son los getInt y getDouble, para obtener un dato entero o doble respectivamente. Esto nos permite realizar operaciones con los datos extraídos del result set. Como por ejemplo de esto último realizamos la siguiente mejora del programa. Vamos a programar unas líneas de código más. Vamos a agregar una variable del tipo double llamada total sum es igual a 0.
Vamos a poner un comentario, ese va a ser el total sueldo. Y ahora que tenemos, vamos a agregar total su es igual a total su más getDouble. Entre paréntesis vamos a poner el campo sueldo. Pues ahí tenemos un hot option pane. Lo que se va a realizar es agregar un hot option pane más. Este hot option pane será un mensaje de diálogo que en caso de que se presente error va, perdón, en caso de que va a realizar las siguientes operaciones, entonces va a mandar un mensaje que diga la suma de todos los sueldos es, y vamos a mandar llamar a la variable total sum. Bien, pues en este nuevo código se ha añadido una variable doble acumuladora llamada total sum, donde sumaremos todos los sueldos. Dentro del bucle for se va acumulando el sueldo de cada trabajador. Observamos el uso de getDouble para obtener el campo sueldo de forma numérica en vez de usar getString. Finalmente también usaremos otro hot option pane para ver la suma de los sueldos calculada. Una vez hecho esto podemos ejecutar el programa. Bien, aquí lo tenemos. Efectivamente tenemos tres. Esto es la suma de todos los sueldos. Le damos a aceptar. Una vez que le damos a aceptar nos aparece el siguiente hot option pane. La suma de todos los sueldos es 3400. Bien, pues una vez finalizado el programa, es una buena costumbre cerrar la base de datos que estamos manejando. Esto se hace cerrando la conexión con la base de datos. Para hacer esto se usa el método close del objeto conexión. Esto será en el momento en que se finalice el programa, es decir, en el evento Windows Closing de la ventana principal. Vamos a darle botón derecho, le vamos a dar en eventos, vamos a Windows Closing. Le vamos a agregar el siguiente código, vamos a poner un tree. Bien, ya que estamos ahí, vamos a agregar el tree catch. Después del tree catch, en caso de que haya un error, vamos a agregar en el hot option pane un mensaje de diálogo que nos va a decir que no se pudo cerrar la base de datos en caso de que haya algún error. Bien, como pudimos observar, también hay que encerrar este código entre tree catch para evitar posibles errores más adelante. Y pues ya podemos ejecutar el programa. Tenemos los datos de los trabajadores y efectivamente están los tres, la suma de todos los sueldos, y es aquí como concluye nuestro programa en su correcto funcionamiento. Y aquí terminamos con este ejercicio guiado.